Muchos años antes de convertirse en el símbolo de un continente herido, aquel hombre de mirada mansa y manos callosas fue reconocido como el mejor tirador de su regimiento durante el servicio militar. Resulta una paradoja silenciosa imaginar que los mismos dedos que años después acariciarían la madera de una guitarra con una delicadeza casi mística, fueron una vez entrenados para la precisión fría del metal y el estruendo de la pólvora. Es como si el destino, en un juego de sombras, le hubiese otorgado primero el dominio sobre la muerte para que él, por propia voluntad, decidiera dedicar cada segundo restante de su aliento a la construcción de la vida y el canto. Es un gusto saludarte en este rincón de calma que compartimos. Te doy la bienvenida al Biógrafo Nocturno, un espacio para que el tiempo se detenga y la historia se vuelva un susurro que acompaña tu descanso. Ahora que la luz del día se retira, te invito a encontrar una posición muy cómoda, a dejar que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene y a cerrar los ojos mientras dejas que tu respiración fluya sin esfuerzo. No hay prisa, no hay pendientes, solo el sonido de mi voz guiándote a través de los recuerdos de una vida que se volvió eterna. Aquel niño que nació entre los campos de San Ignacio, sintiendo el aroma del trigo y escuchando el canto campesino de su madre Amanda, creció para transformar el barro de las poblaciones marginales de Santiago en una forma de arte que nadie pudo ignorar. Desde sus primeros pasos en el seminario, donde buscó una paz que la religión no alcanzó a darle, hasta su formación en las tablas del teatro. Su existencia fue una búsqueda constante de la belleza en lo sencillo. Lo vemos dirigiendo obras que daban la vuelta al mundo, rescatando las tonadas olvidadas de los pueblos y uniendo su vida a la de Joan, esa compañera que cuidaría su memoria como el tesoro más frágil y poderoso de una nación. Su camino lo llevó a convertir la canción en un puente entre el hombre y sus sueños de justicia, elevando plegarias a los labradores y exigiendo el derecho de vivir en paz bajo el sol de la Universidad Técnica. Sin embargo, la historia nos susurra también sobre aquella tarde gris de septiembre en la que el estadio se volvió su última frontera, donde el eco de sus cuerdas fue enfrentado por la oscuridad de la fuerza. Aunque su cuerpo recibió el impacto de la sinrazón en una madrugada clandestina, su rastro se multiplicó en la memoria colectiva, transformando aquel recinto de dolor en un santuario que hoy lleva su nombre, recordándonos que el alma de un artista es una hoguera que ninguna noche, por larga que sea, ha logrado apagar. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Acomódate en tu lugar preferido, aquel donde el tiempo parece detenerse y las sombras de la habitación comienzan a danzar suavemente con el ritmo de tu respiración. Cierra los ojos si lo deseas, o simplemente deja que tu mirada descanse en un punto perdido. Estás aquí conmigo en la penumbra necesaria para reconstruir una vida que fue, al mismo tiempo, un canto y un surco en la tierra. Respira lento. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, fresco y renovador, y al exhalar, deja que cualquier tensión acumulada se disuelva en la oscuridad de la noche. Hoy vamos a viajar hacia el sur, hacia un rincón del mundo donde el verde es tan profundo que duele, y donde el destino comenzó a escribirse con el barro de la provincia de Ñuble. Era el 28 de septiembre de 1932. Imagina por un momento el aire de San Ignacio, cargado de esa humedad que solo conocen quienes han vivido cerca de la cordillera. Allí, en un rincón donde los caminos todavía eran de herradura y la electricidad era un sueño lejano, nació un niño. Sus padres, Manuel Jara y Amanda Martínez, no sabían que ese pequeño que lanzaba su primer llanto entre el aroma a leña húmeda y bosta de caballo, cargaría sobre sus hombros la voz de todo un pueblo. En aquel entonces, el nacimiento no era un evento de hospital, sino un ritual de tierra. El primer aliento de Víctor fue un susurro que se mezcló con el viento del Lonquimay, esa brisa que baja de las cumbres y acaricia los trigales. El suelo que pisó por primera vez no era de cemento, sino de esa greda que se pega a las manos y que, con el tiempo, se convierte en parte de la propia piel. Era un Chile campesino, de latifundio y de manos agrietadas por las heladas, donde la vida se medía por las cosechas y las estaciones del sol.
Siente ahora el frío de esas mañanas de 1930 y tantos. Imagina la fragilidad de una casa de adobe y paja y cómo el calor se concentraba alrededor del fogón. Allí, en ese espacio sagrado, estaban las manos de Amanda. Ella no era solo una madre, era la guardiana de una memoria que no se escribía en los libros, sino que se cantaba. Amanda Martínez era una cantora popular, una de aquellas mujeres que guardaban en su pecho las tonadas, las cuecas y los versos de velorio. Sus manos, siempre ocupadas en el tejido o en el amasijo del pan, eran también las manos que pulsaban la guitarra con una sabiduría mística. Víctor la observaba. Imagina a ese niño pequeño sentado en un rincón, viendo cómo los dedos de su madre se movían sobre las cuerdas de madera, extrayendo de ellas un sonido que parecía venir de las raíces mismas de los árboles. Ella le enseñó que la música no es un adorno, sino una herramienta de verdad, un tejido místico de sonidos que conecta lo humano con lo divino y lo cotidiano con lo eterno. Aquellas manos de Amanda fueron su primera escuela, su primer contacto con la belleza que surge del esfuerzo y de la sencillez del campo. Pero la tierra, a veces, se vuelve dura y el pan escasea. Deja que tu cuerpo se relaje un poco más, siente el peso de tus brazos sobre el regazo. Estamos en 1944. La familia Jara Martínez, como tantas otras familias rurales, sintió el llamado o quizás el empujón de la necesidad. Abandonaron el verde infinito de Ñuble para emprender el éxodo hacia la gran ciudad. Imagina el viaje, el traqueteo del tren o del camión, el cambio del aire puro por el humo y el polvo gris de Santiago. Llegaron a la población Los Nogales, un lugar que en aquel entonces era el borde mismo de la marginalidad urbana. El contraste debió ser un golpe silencioso para el joven Víctor. Del susurro de los árboles al ruido metálico de la urbe, de la inmensidad del horizonte a los estrechos pasajes de una población que luchaba por existir entre el barro y la esperanza. En Los Nogales, Víctor comenzó a entender que el mundo era mucho más grande y a la vez mucho más injusto de lo que las canciones de su madre sugerían. El polvo gris de la capital se le metió en los ojos, pero en lugar de cegarlo, le dio una nueva perspectiva sobre la realidad de su gente. Respira hondo una vez más. Nota cómo el aire llena tu pecho y te ancla al presente mientras seguimos recorriendo los pasos de este hombre. El 26 de marzo de 1950, el mundo de Víctor se detuvo. Amanda, la cantora, la mujer de las manos de Greda, falleció. Tenía Víctor apenas 17 años cuando se enfrentó al silencio definitivo de la voz que le había enseñado todo. La pérdida de una madre es un abismo, y para él fue una crisis que lo sacudió hasta los cimientos. En busca de un consuelo que la tierra ya no parecía ofrecerle, Víctor buscó refugio en lo sagrado. Entre 1950 y 1952, el joven caminó por los pasillos de piedra del Seminario de los Padres Redentoristas en San Bernardo. Imagina el silencio de esos claustros, el olor penetrante a incienso que se queda atrapado en los pliegues de la ropa y el sonido de las sandalias golpeando el suelo frío. Víctor buscaba el espíritu, buscaba respuestas al dolor de la ausencia. Allí, entre sombras y rezos en latín, pasó 2 años intentando encontrar una vocación que lo alejara del caos del mundo. Sin embargo, la fe que buscaba no estaba encerrada entre 4 paredes. El silencio del seminario terminó por revelarle que su verdadera liturgia no estaba en el altar, sino en la calle, y que su forma de orar no sería con salmos, sino con el arte. Al salir del seminario, tras descubrir que su camino no era la sotana, Víctor se encontró nuevamente consigo mismo. En 1953 cumplió con el servicio militar obligatorio en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Fue un tirador destacado, un soldado que aprendió la disciplina del cuerpo, pero su alma seguía buscando una forma de expresión que lo conectara con la vida de manera total. Y así, llegamos a 1955. Imagina el momento en que Víctor cruza por primera vez el umbral de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si el seminario fue la búsqueda del espíritu a través del silencio, el teatro fue el despertar de la máscara, el descubrimiento de que el cuerpo mismo es un ritual sagrado. Entrar en la universidad no fue solo un paso académico, fue una transformación. Víctor descubrió que actuar y dirigir eran formas de devolverle la voz a los que no la tenían. El teatro le permitió explorar la condición humana desde la piel de otros. Imagina sus ojos brillando bajo las luces del escenario, su cuerpo aprendiendo a moverse con la gracia de quien entiende que cada gesto es un mensaje. Fue allí donde la técnica se encontró con la pasión.
La formación académica le dio las herramientas, pero su origen campesino le dio la verdad. El teatro no era para él un entretenimiento, sino una ceremonia, un lugar donde la realidad se sublimaba para ser entendida y quizás para ser cambiada. En esos salones de la Universidad de Chile, Víctor Jara comenzó a tejer su propio destino, uniendo el susurro del Lonquimay, las canciones de Amanda y el rigor de la disciplina artística en un solo camino que, años más tarde, lo convertiría en el símbolo de una nación. Siente ahora la calma de esta historia que apenas comienza a desplegarse. La noche es larga y el descanso es necesario. Deja que estas imágenes de greda, de incienso y de escenarios se asienten en tu mente como el polvo sobre los viejos muebles de una casa habitada. Has recorrido con él sus primeros años, su paso por el dolor y su encuentro con el arte. Descansa ahora, sabiendo que la memoria es un hilo fino pero irrompible que nos une a través del tiempo. Respira, exhala y deja que el sueño te alcance mientras el eco de una guitarra lejana sigue vibrando en la oscuridad. Acomódate en tu lugar preferido, aquel donde el tiempo parece detenerse y las sombras de la habitación comienzan a danzar suavemente con el ritmo de tu respiración. Cierra los ojos si lo deseas, o simplemente deja que tu mirada descanse en un punto perdido. Estás aquí conmigo, en la penumbra necesaria para reconstruir una vida que fue, al mismo tiempo, un canto y un surco en la tierra. Respira lento. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, fresco y renovador, y al exhalar, deja que cualquier tensión acumulada se disuelva en la oscuridad de la noche. Hoy vamos a viajar hacia el sur, hacia un rincón del mundo donde el verde es tan profundo que duele, y donde el destino comenzó a escribirse con el barro de la provincia de Ñuble. Era el 28 de septiembre de 1932. Imagina por un momento el aire de San Ignacio, cargado de esa humedad que solo conocen quienes han vivido cerca de la cordillera. Allí, en un rincón donde los caminos todavía eran de herradura y la electricidad era un sueño lejano, nació un niño. Sus padres, Manuel Jara y Amanda Martínez, no sabían que ese pequeño que lanzaba su primer llanto entre el aroma a leña húmeda y bosta de caballo, cargaría sobre sus hombros la voz de todo un pueblo. En aquel entonces, el nacimiento no era un evento de hospital, sino un ritual de tierra. El primer aliento de Víctor fue un susurro que se mezcló con el viento del Lonquimay, esa brisa que baja de las cumbres y acaricia los trigales. El suelo que pisó por primera vez no era de cemento, sino de esa greda que se pega a las manos y que, con el tiempo, se convierte en parte de la propia piel. Era un Chile campesino, de latifundio y de manos agrietadas por las heladas, donde la vida se medía por las cosechas y las estaciones del sol. Siente ahora el frío de esas mañanas de 1930 y tantos. Imagina la fragilidad de una casa de adobe y paja y cómo el calor se concentraba alrededor del fogón. Allí, en ese espacio sagrado, estaban las manos de Amanda. Ella no era solo una madre, era la guardiana de una memoria que no se escribía en los libros, sino que se cantaba. Amanda Martínez era una cantora popular, una de aquellas mujeres que guardaban en su pecho las tonadas, las cuecas y los versos de velorio. Sus manos, siempre ocupadas en el tejido o en el amasijo del pan, eran también las manos que pulsaban la guitarra con una sabiduría mística. Víctor la observaba. Imagina a ese niño pequeño sentado en un rincón, viendo cómo los dedos de su madre se movían sobre las cuerdas de madera, extrayendo de ellas un sonido que parecía venir de las raíces mismas de los árboles. Ella le enseñó que la música no es un adorno, sino una herramienta de verdad, un tejido místico de sonidos que conecta lo humano con lo divino y lo cotidiano con lo eterno. Aquellas manos de Amanda fueron su primera escuela, su primer contacto con la belleza que surge del esfuerzo y de la sencillez del campo. Pero la tierra, a veces, se vuelve dura y el pan escasea. Deja que tu cuerpo se relaje un poco más, siente el peso de tus brazos sobre el regazo. Estamos en 1944. La familia Jara Martínez, como tantas otras familias rurales, sintió el llamado o quizás el empujón de la necesidad. Abandonaron el verde infinito de Ñuble para emprender el éxodo hacia la gran ciudad. Imagina el viaje, el traqueteo del tren o del camión, el cambio del aire puro por el humo y el polvo gris de Santiago. Llegaron a la población Los Nogales, un lugar que en aquel entonces era el borde mismo de la marginalidad urbana. El contraste debió ser un golpe silencioso para el joven Víctor. Del susurro de los árboles al ruido metálico de la urbe, de la inmensidad del horizonte a los estrechos pasajes de una población que luchaba por existir entre el barro y la esperanza.
en Los Nogales. Víctor comenzó a entender que el mundo era mucho más grande y a la vez mucho más injusto de lo que las canciones de su madre sugerían. El polvo gris de la capital se le metió en los ojos, pero en lugar de cegarlo, le dio una nueva perspectiva sobre la realidad de su gente. Respira hondo una vez más. Nota cómo el aire llena tu pecho y te ancla al presente mientras seguimos recorriendo los pasos de este hombre. El 26 de marzo de 1950, el mundo de Víctor se detuvo. Amanda, la cantora, la mujer de las manos de Greda, falleció. Tenía Víctor apenas 17 años cuando se enfrentó al silencio definitivo de la voz que le había enseñado todo. La pérdida de una madre es un abismo, y para él fue una crisis que lo sacudió hasta los cimientos. En busca de un consuelo que la tierra ya no parecía ofrecerle, Víctor buscó refugio en lo sagrado. Entre 1950 y 1952, el joven caminó por los pasillos de piedra del Seminario de los Padres Redentoristas en San Bernardo. Imagina el silencio de esos claustros, el olor penetrante a incienso que se queda atrapado en los pliegues de la ropa y el sonido de las sandalias golpeando el suelo frío. Víctor buscaba el espíritu, buscaba respuestas al dolor de la ausencia. Allí, entre sombras y rezos en latín, pasó 2 años intentando encontrar una vocación que lo alejara del caos del mundo. Sin embargo, la fe que buscaba no estaba encerrada entre 4 paredes. El silencio del seminario terminó por revelarle que su verdadera liturgia no estaba en el altar, sino en la calle, y que su forma de orar no sería con salmos, sino con el arte. Al salir del seminario, tras descubrir que su camino no era la sotana, Víctor se encontró nuevamente consigo mismo. En 1953 cumplió con el servicio militar obligatorio en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Fue un tirador destacado, un soldado que aprendió la disciplina del cuerpo, pero su alma seguía buscando una forma de expresión que lo conectara con la vida de manera total. Y así, llegamos a 1955. Imagina el momento en que Víctor cruza por primera vez el umbral de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si el seminario fue la búsqueda del espíritu a través del silencio, el teatro fue el despertar de la máscara, el descubrimiento de que el cuerpo mismo es un ritual sagrado. Entrar en la universidad no fue solo un paso académico, fue una transformación. Víctor descubrió que actuar y dirigir eran formas de devolverle la voz a los que no la tenían. El teatro le permitió explorar la condición humana desde la piel de otros. Imagina sus ojos brillando bajo las luces del escenario, su cuerpo aprendiendo a moverse con la gracia de quien entiende que cada gesto es un mensaje. Fue allí donde la técnica se encontró con la pasión. La formación académica le dio las herramientas, pero su origen campesino le dio la verdad. El teatro no era para él un entretenimiento, sino una ceremonia, un lugar donde la realidad se sublimaba para ser entendida y quizás para ser cambiada. En esos salones de la Universidad de Chile, Víctor Jara comenzó a tejer su propio destino, uniendo el susurro del Lonquimay, las canciones de Amanda y el rigor de la disciplina artística en un solo camino que, años más tarde, lo convertiría en el símbolo de una nación. Siente ahora la calma de esta historia que apenas comienza a desplegarse. La noche es larga y el descanso es necesario. Deja que estas imágenes de greda, de incienso y de escenarios se asienten en tu mente como el polvo sobre los viejos muebles de una casa habitada. Has recorrido con él sus primeros años, su paso por el dolor y su encuentro con el arte. Descansa ahora, sabiendo que la memoria es un hilo fino pero irrompible que nos une a través del tiempo. Respira, exhala y deja que el sueño te alcance mientras el eco de una guitarra lejana sigue vibrando en la oscuridad. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de esta habitación. Imagina que nos encontramos en una pequeña casa en Santiago, a mediados de los años 50. El aire afuera es fresco, huele a tierra húmeda y al humo lejano de las chimeneas de leña que comienzan a encenderse con el caer del sol. Aquí, en la quietud de la memoria, el tiempo se vuelve maleable. Siente cómo tu respiración se acompasa con el ritmo pausado de mi voz, mientras nos preparamos para transitar por los años en que Víctor, aquel joven que buscó a Dios en el silencio de un seminario, finalmente encontró su verdadera liturgia en la madera y las cuerdas. Tras dejar atrás el uniforme de los Padres Redentoristas en 1952 y cumplir con el rigor del servicio militar en 1953,
donde sus manos aprendieron la fría disciplina del fusil en la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor sintió un llamado que no venía del cielo ni de los cuarteles. Era un llamado que vibraba en la yema de sus dedos. La guitarra, aquel instrumento que su madre Amanda Martínez acariciaba con la sabiduría de la tierra, se presentó ante él no como un objeto, sino como una extensión de su propio cuerpo. Al tomarla, Víctor no solo tocaba música, estaba recuperando el habla. Cada cuerda de nylon era un nervio expuesto, un hilo de plata que lo conectaba con el polvo del Ñuble y el lamento de los callejones de la población Los Nogales. Nota la textura rugosa de la madera de abeto bajo tus dedos imaginarios, siente el aroma a barniz antiguo y a manos que han trabajado la greda. Aquel fue su verdadero bautismo. No hubo agua bendita, sino el sudor del esfuerzo por dominar el lenguaje del rasgueo y la melodía, una búsqueda incansable que transformaría su dolor por la pérdida de Amanda en una armonía que sanaría, poco a poco, las grietas de su espíritu. Deja que tus hombros bajen un poco más. Todo está en calma. Mientras Víctor abrazaba la guitarra, Chile se le revelaba como un mapa de dolores silenciosos que necesitaban ser nombrados. En 1957, sus pasos lo llevaron a encontrarse con una fuerza de la naturaleza llamada Violeta Parra. Imagina a Víctor entrando en aquel universo de arpilleras, greda y cantos ancestrales. Violeta no solo le enseñó acordes. Demostró que el folclore no era una pieza de museo, sino un organismo vivo que latía en las venas de los mineros, de los campesinos sin tierra y de las lavanderas del Mapocho. Ella fue el faro que iluminó su camino hacia las raíces. Víctor comenzó a entender que para cantar al futuro, primero debía escuchar el susurro del pasado. Se sumergió en la investigación de campo, recorriendo senderos polvorientos, sentándose a la mesa de ancianos que guardaban en su memoria romances españoles y tonadas que el tiempo casi había borrado. En cada verso recopilado, Víctor encontraba un trozo de su propia identidad. Era un mapa de la patria invisible, una geografía de la emoción que él se encargaría de trazar con la precisión de un orfebre. Respira profundamente, inhalando la paz de este relato. En ese mismo año de 1957, la vida lo condujo hacia un colectivo humano que sería su escuela y su familia artística, el conjunto Cuncumen. Bajo la dirección de Rolando Alarcón, Víctor se integró a esta hermandad de voces que buscaba devolverle al pueblo su propia belleza. Visualiza por un instante los campos de Chile bajo el sol de mediodía. El olor a trigo maduro, el sonido de las espigas rozándose entre sí con el viento, el rítmico golpe de los pies sobre la tierra durante una cueca. Con Cuncumen, Víctor no solo aprendió a cantar en armonía, aprendió a observar la coreografía del trabajo rural. Sus giras lo llevaron por pueblos remotos donde la electricidad era un sueño y la música la única luz. Fue allí donde comprendió que el arte era una herramienta de dignidad. El joven que alguna vez pensó en el sacerdocio encontraba ahora su misión en el escenario, vistiendo la manta y el sombrero no como un disfraz, sino como el uniforme de un servidor de la cultura popular. Cada presentación era un rito de comunión, un aroma a campo que llegaba a las ciudades para recordarles de dónde venían. Mientras estas imágenes de la vida rural se desvanecen suavemente, siente cómo nos trasladamos a un espacio diferente, un lugar donde el aire es denso, cargado de la electricidad del pensamiento y la creación. En 1955, Víctor había ingresado a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si la guitarra era su voz, el teatro se convirtió en su cuerpo y su visión del mundo. Imagina el crujir de las tablas de madera de los escenarios universitarios, el olor a maquillaje, a polvo de telón y a café compartido en los ensayos nocturnos. Víctor no solo quería actuar, quería dirigir el flujo de los sueños. Fue un alumno brillante, alguien que entendía que el teatro era el espejo donde la sociedad podía mirarse sin máscaras. En 1960, el estreno de la obra Parecido a la felicidad, escrita por su amigo Alejandro Sieveking, marcó su consagración como director. Fue un éxito que lo llevó de gira por diversos países, permitiéndole ver el mundo para luego volver a mirar a Chile con ojos renovados. En los pasillos de la escuela, entre luces y sombras, conoció a Joan Turner, una bailarina británica que llegaría a su vida para ser su compañera, su apoyo y, años más tarde, la guardiana de su memoria. Siente la calidez de ese encuentro, la suavidad de un gesto compartido en medio del caos creativo de los ensayos. El teatro le dio a Víctor el rigor, la disciplina y la capacidad de entender que cada canción es, en el fondo, una pequeña obra dramática, una historia que merece ser contada con la verdad de los huesos.
Siente ahora el peso de tu cuerpo sobre la cama, la quietud que te rodea. Estamos llegando a un rincón fundamental de esta historia. A mediados de los años 60, un local en la calle Carmen 340, en Santiago, se convirtió en el epicentro de un terremoto cultural, la Peña de los Parra. Al cruzar su umbral, el mundo exterior desaparecía. Imagina un espacio pequeño, oscuro, iluminado apenas por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El aire olía a vino tinto, a empanadas recién horneadas y a ese humo de cigarrillo que en aquella época parecía formar parte de la conversación. Allí, los hermanos Ángel e Isabel Parra habían creado un útero de resistencia y creación. Víctor era una presencia constante, un pilar de aquel movimiento que empezaba a llamarse la nueva canción chilena. En la Peña, la música no era un espectáculo para ser aplaudido con distancia, sino un acto de fe compartido. Víctor se sentaba en un pequeño taburete, su guitarra apoyada en el muslo, y el silencio que se producía era casi sagrado. Allí nacieron canciones que se convertirían en himnos, allí se fusionaron los instrumentos andinos con la estructura de la canción urbana. Era un lugar donde la poesía de Neruda y la furia de Violeta se encontraban para brindar. En ese ambiente de camaradería y compromiso, Víctor comenzó a forjar su primer álbum solista en 1966, bajo el sello Arena. Era el inicio de una nueva etapa, una donde su voz ya no pertenecía solo a él, sino que empezaba a ser el eco de miles que no tenían cómo ser escuchados. La noche sigue su curso, tranquila y protectora. Has caminado hoy junto a Víctor por los años de su formación, desde el primer contacto con las cuerdas hasta el calor de la peña, pasando por el rigor del teatro y la pureza del folclore. Todo este bagaje, todo este sudor y toda esta búsqueda se han ido depositando en su alma como los sedimentos en el fondo de un río claro. Cada fecha, cada nombre, cada lugar que hemos recordado, son las piedras firmes sobre las que se construyó su leyenda. Descansa ahora, dejando que estas visiones de Chile, de guitarras y de escenarios, se transformen en la materia de tus sueños. La historia de Víctor Jara continúa, pero por hoy su melodía se vuelve un susurro que te invita al reposo. Siente la calma en tu pecho, la relajación en tus manos. La memoria es un refugio seguro. Mañana seguiremos recorriendo el camino, pero ahora es tiempo de apagar la última vela y dejar que el silencio te envuelva por completo. Que tu sueño sea profundo, tan profundo como las raíces que Víctor tanto amó. Duerme mientras la noche custodia los ecos de una canción que nunca dejará de sonar. Cierra los ojos por un momento y deja que el peso del día se disuelva en la penumbra de esta habitación. Imagina que nos encontramos en una pequeña casa en Santiago, a mediados de los años 50. El aire afuera es fresco, huele a tierra húmeda y al humo lejano de las chimeneas de leña que comienzan a encenderse con el caer del sol. Aquí, en la quietud de la memoria, el tiempo se vuelve maleable. Siente cómo tu respiración se acompasa con el ritmo pausado de mi voz, mientras nos preparamos para transitar por los años en que Víctor, aquel joven que buscó a Dios en el silencio de un seminario, finalmente encontró su verdadera liturgia en la madera y las cuerdas. Tras dejar atrás el uniforme de los padres redentoristas en 1952 y cumplir con el rigor del servicio militar en 1953, donde sus manos aprendieron la fría disciplina del fusil en la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor sintió un llamado que no venía del cielo ni de los cuarteles. Era un llamado que vibraba en la yema de sus dedos. La guitarra, aquel instrumento que su madre Amanda Martínez acariciaba con la sabiduría de la tierra, se presentó ante él no como un objeto, sino como una extensión de su propio cuerpo. Al tomarla, Víctor no solo tocaba música, estaba recuperando el habla. Cada cuerda de nylon era un nervio expuesto, un hilo de plata que lo conectaba con el polvo del Ñuble y el lamento de los callejones de la población Los Nogales. Nota la textura rugosa de la madera de abeto bajo tus dedos imaginarios, siente el aroma a barniz antiguo y a manos que han trabajado la greda. Aquel fue su verdadero bautismo. No hubo agua bendita, sino el sudor del esfuerzo por dominar el lenguaje del rasgueo y la melodía, una búsqueda incansable que transformaría su dolor por la pérdida de Amanda en una armonía que sanaría, poco a poco, las grietas de su espíritu. Deja que tus hombros bajen un poco más. Todo está en calma. Mientras Víctor abrazaba la guitarra, Chile se le revelaba como un mapa de dolores silenciosos que necesitaban ser nombrados.
En 1957, sus pasos lo llevaron a encontrarse con una fuerza de la naturaleza llamada Violeta Parra. Imagina a Víctor entrando en aquel universo de arpilleras, greda y cantos ancestrales. Violeta no solo le enseñó acordes, demostró que el folclore no era una pieza de museo, sino un organismo vivo que latía en las venas de los mineros, de los campesinos sin tierra y de las lavanderas del Mapocho. Ella fue el faro que iluminó su camino hacia las raíces. Víctor comenzó a entender que para cantar al futuro, primero debía escuchar el susurro del pasado. Se sumergió en la investigación de campo, recorriendo senderos polvorientos, sentándose a la mesa de ancianos que guardaban en su memoria romances españoles y tonadas que el tiempo casi había borrado. En cada verso recopilado, Víctor encontraba un trozo de su propia identidad. Era un mapa de la patria invisible, una geografía de la emoción que él se encargaría de trazar con la precisión de un orfebre. Respira profundamente, inhalando la paz de este relato. En ese mismo año de 1957, la vida lo condujo hacia un colectivo humano que sería su escuela y su familia artística, el conjunto Cuncumén. Bajo la dirección de Rolando Alarcón, Víctor se integró a esta hermandad de voces que buscaba devolverle al pueblo su propia belleza. Visualiza por un instante los campos de Chile bajo el sol de mediodía. El olor a trigo maduro, el sonido de las espigas rozándose entre sí con el viento, el rítmico golpe de los pies sobre la tierra durante una cueca. Con Cuncumén, Víctor no solo aprendió a cantar en armonía, aprendió a observar la coreografía del trabajo rural. Sus giras lo llevaron por pueblos remotos donde la electricidad era un sueño y la música la única luz. Fue allí donde comprendió que el arte era una herramienta de dignidad. El joven que alguna vez pensó en el sacerdocio encontraba ahora su misión en el escenario, vistiendo la manta y el sombrero no como un disfraz, sino como el uniforme de un servidor de la cultura popular. Cada presentación era un rito de comunión, un aroma a campo que llegaba a las ciudades para recordarles de dónde venían. Mientras estas imágenes de la vida rural se desvanecen suavemente, siente cómo nos trasladamos a un espacio diferente, un lugar donde el aire es denso, cargado de la electricidad del pensamiento y la creación. En 1955, Víctor había ingresado a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si la guitarra era su voz, el teatro se convirtió en su cuerpo y su visión del mundo. Imagina el crujir de las tablas de madera de los escenarios universitarios, el olor a maquillaje, a polvo de telón y a café compartido en los ensayos nocturnos. Víctor no solo quería actuar, quería dirigir el flujo de los sueños. Fue un alumno brillante, alguien que entendía que el teatro era el espejo donde la sociedad podía mirarse sin máscaras. En 1960, el estreno de la obra Parecido a la felicidad, escrita por su amigo Alejandro Sieveking, marcó su consagración como director. Fue un éxito que lo llevó de gira por diversos países, permitiéndole ver el mundo para luego volver a mirar a Chile con ojos renovados. En los pasillos de la escuela, entre luces y sombras, conoció a Joan Turner, una bailarina británica que llegaría a su vida para ser su compañera, su apoyo y años más tarde, la guardiana de su memoria. Siente la calidez de ese encuentro, la suavidad de un gesto compartido en medio del caos creativo de los ensayos. El teatro le dio a Víctor el rigor, la disciplina y la capacidad de entender que cada canción es, en el fondo, una pequeña obra dramática, una historia que merece ser contada con la verdad de los huesos. Siente ahora el peso de tu cuerpo sobre la cama, la quietud que te rodea. Estamos llegando a un rincón fundamental de esta historia. A mediados de los años 60, un local en la calle Carmen 340, en Santiago, se convirtió en el epicentro de un terremoto cultural, la Peña de los Parra. Al cruzar su umbral, el mundo exterior desaparecía. Imagina un espacio pequeño, oscuro, iluminado apenas por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El aire olía a vino tinto, a empanadas recién horneadas y a ese humo de cigarrillo que en aquella época parecía formar parte de la conversación. Allí, los hermanos Ángel e Isabel Parra habían creado un útero de resistencia y creación. Víctor era una presencia constante, un pilar de aquel movimiento que empezaba a llamarse la nueva canción chilena. En la Peña, la música no era un espectáculo para ser aplaudido con distancia, sino un acto de fe compartido. Víctor se sentaba en un pequeño taburete, su guitarra apoyada en el muslo, y el silencio que se producía era casi sagrado.
Allí nacieron canciones que se convertirían en himnos. Allí se fusionaron los instrumentos andinos con la estructura de la canción urbana. Era un lugar donde la poesía de Neruda y la furia de Violeta se encontraban para brindar. En ese ambiente de camaradería y compromiso, Víctor comenzó a forjar su primer álbum solista en 1966, bajo el sello Arena. Era el inicio de una nueva etapa, una donde su voz ya no pertenecía solo a él, sino que empezaba a ser el eco de miles que no tenían cómo ser escuchados. La noche sigue su curso, tranquila y protectora. Has caminado hoy junto a Víctor por los años de su formación, desde el primer contacto con las cuerdas hasta el calor de la peña, pasando por el rigor del teatro y la pureza del folclore. Todo este bagaje, todo este sudor y toda esta búsqueda se han ido depositando en su alma como los sedimentos en el fondo de un río claro. Cada fecha, cada nombre, cada lugar que hemos recordado, son las piedras firmes sobre las que se construyó su leyenda. Descansa ahora, dejando que estas visiones de Chile, de guitarras y de escenarios se transformen en la materia de tus sueños. La historia de Víctor Jara continúa, pero por hoy su melodía se vuelve un susurro que te invita al reposo. Siente la calma en tu pecho, la relajación en tus manos. La memoria es un refugio seguro. Mañana seguiremos recorriendo el camino, pero ahora es tiempo de apagar la última vela y dejar que el silencio te envuelva por completo. Que tu sueño sea profundo, tan profundo como las raíces que Víctor tanto amó. Duerme mientras la noche custodia los ecos de una canción que nunca dejará de sonar. Imagina por un momento que el tiempo es una habitación en penumbra, iluminada solo por el rescoldo de una chimenea que se resiste a apagarse. Te encuentras allí, sentado en un sillón mullido, sintiendo cómo el peso de tu cuerpo se entrega por completo al descanso. Respira profundamente, sintiendo el aire fresco de la noche santiaguina que entra por una rendija imaginaria, trayendo consigo el aroma del jazmín y el polvo antiguo de los escenarios. Todo está en calma. Tus párpados pesan, pero tu mente está dispuesta a viajar hacia atrás, hacia los años donde la madera de una guitarra comenzó a hablar el lenguaje de los que no tenían voz. En el año 1955, Víctor caminaba por los pasillos de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si cierras los ojos, puedes oír el eco de sus pasos, una cadencia rítmica que anunciaba ya su destino. Allí, entre libretos y luces de candilejas, el joven que había sido soldado y seminarista empezó a entender que el arte no era un adorno, sino una herramienta de labranza. Pero su alma seguía buscando la raíz. En 1957 se unió al conjunto Cuncumen bajo la guía de Rolando Alarcón. Imagina a Víctor recorriendo los campos de Chile, no como un turista, sino como un recolector de tesoros invisibles. Lo ves inclinado sobre un cuaderno, anotando las décimas de una anciana en un pueblo perdido de Ñuble, escuchando el rasgueo imperfecto pero puro de los campesinos. Ese fue su verdadero manifiesto. No nació de panfletos, sino del viento que golpea las espaldas de los que siembran la tierra. Siente ahora esa brisa suave recorriendo tu rostro, relajando cada músculo, mientras comprendes que la música de Víctor empezó a gestarse en ese barro, en esa sed de justicia que se siente en la garganta después de una jornada bajo el sol. Deja que tu respiración sea lenta, como el movimiento de una bailarina en el escenario. Fue precisamente así, en medio de la disciplina del cuerpo y la belleza del movimiento, como apareció ella, Joan Turner. En 1960, el destino, ese tejedor incansable, unió sus vidas. Joan traía consigo el rigor de la danza británica y una luz que iluminaría los rincones más oscuros de la vida de Víctor. Ella era el faro, imagínalos en su hogar. Un espacio pequeño pero lleno de hilos invisibles que conectaban la música con la coreografía. Víctor dirigía entonces Parecido a la felicidad, la obra de Alejandro Sieveking, y su éxito lo llevaba a recorrer fronteras. Pero al volver a casa, siempre estaba el abrazo de Joan, un amor tejido con la paciencia de las constelaciones. Siente la calidez de ese afecto en tu propio pecho. Una sensación de seguridad que te permite soltar cualquier tensión que aún guardes en tus manos. Estás a salvo en la quietud de una historia que se escribe con el corazón. El tiempo fluye como un río tranquilo y llegamos a 1966. Es el año en que Víctor lanza su primer álbum solista con el sello Arena. La carátula es sencilla, pero dentro habita un volcán. El canto ya no es solo una interpretación de lo antiguo, es un grito del presente.
Víctor se convierte en la voz del obrero de la construcción, del minero que emerge de las entrañas de la tierra con los ojos llenos de polvo y esperanza. Entre 1966 y 1969, Víctor asume la dirección artística de Quilapayún. Visualiza los ponchos negros, el sonido solemne de las quenas y el bombo legüero latiendo como un corazón colectivo. Él les enseñó que la música debía tener la precisión de un reloj y la fuerza de una tormenta. Cada acorde era un ladrillo en la construcción de una nueva conciencia. Deja que ese latido rítmico te arrulle ahora. Sincronizando tu pulso con la calma de la noche, no hay prisa. Todo lo que importa es este momento de conexión con la verdad histórica. Víctor no era un hombre estático. Su espíritu era el de un caminante. Imagina los mapas desplegándose ante sus ojos mientras recorría Europa y América Latina. En sus pupilas se reflejaban las calles de Londres, la melancolía de París y la vibrante energía de Moscú, pero en su pecho siempre latía el mapa de América. Al mirar las arquitecturas antiguas del viejo mundo, Víctor comprendía con más fuerza la urgencia de su propia tierra. Sus ojos de caminante no buscaban la gloria personal, sino las huellas de otros hombres y mujeres que en otros idiomas soñaban lo mismo. Esas geografías del alma le dieron la perspectiva necesaria para entender que su canto era parte de un río universal. Siente cómo tus propios pensamientos se vuelven amplios, expandiéndose como un horizonte infinito donde no hay preocupaciones, solo el espacio vasto de la memoria. En julio de 1969, el aire de Santiago estaba cargado de una electricidad especial. Se celebraba el primer festival de la nueva canción chilena. Imagina el escenario, el olor a madera y el murmullo expectante del público. Víctor sube con su guitarra, solo él y la madera. Comienza a sonar Plegaria a un labrador. No es solo una canción, es un himno que pide al trabajador que se levante, que tome la mano de su hermano. El primer premio fue suyo, pero el verdadero triunfo fue la ascensión de una voz que ya no le pertenecía solo a él, sino a la multitud. La nueva canción chilena ya no era un experimento, era el sol que iluminaba un proceso social irreversible. En 1970, su compromiso lo llevó a las calles, apoyando la campaña de Salvador Allende, y en 1971 ingresó a la Universidad Técnica del Estado. Lo ves allí, rodeado de estudiantes, enseñando que el arte debe estar en el centro de la fábrica, en el corazón del aula, en el alma del pueblo. Siente ahora una relajación profunda que recorre tu columna vertebral, como si la música de Víctor fuera un suave masaje para tu espíritu. En 1971 publica El derecho de vivir en paz. Escucha mentalmente la audacia de esa obra, donde se atrevió a mezclar el folclore con el rock de los Blobs, demostrando que la tradición no es una pieza de museo, sino algo vivo que respira y se transforma. Su voz se vuelve multitud. Ya no es el joven de San Ignacio, es el símbolo de una nación que sueña con los ojos abiertos. Descansa ahora, dejando que estas visiones de Chile, de guitarras y de escenarios, se transformen en la materia de tus sueños. La historia de Víctor Jara continúa, pero por hoy su melodía se vuelve un susurro que te invita al reposo. Siente la calma en tu pecho, la relajación en tus manos. La memoria es un refugio seguro. Mañana seguiremos recorriendo el camino, pero ahora es tiempo de apagar la última vela y dejar que el silencio te envuelva por completo. Que tu sueño sea profundo, tan profundo como las raíces que Víctor tanto amó. Duerme mientras la noche custodia los ecos de una canción que nunca dejará de sonar. Imagina por un momento que el tiempo es una habitación en penumbra, iluminada solo por el rescoldo de una chimenea que se resiste a apagarse. Te encuentras allí, sentado en un sillón mullido, sintiendo cómo el peso de tu cuerpo se entrega por completo al descanso. Respira profundamente, sintiendo el aire fresco de la noche santiaguina que entra por una rendija imaginaria, trayendo consigo el aroma del jazmín y el polvo antiguo de los escenarios. Todo está en calma. Tus párpados pesan, pero tu mente está dispuesta a viajar hacia atrás, hacia los años donde la madera de una guitarra comenzó a hablar el lenguaje de los que no tenían voz. En el año 1955, Víctor caminaba por los pasillos de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Si cierras los ojos, puedes oír el eco de sus pasos, una cadencia rítmica que anunciaba ya su destino. Allí, entre libretos y luces de candilejas, el joven que había sido soldado y seminarista empezó a entender que el arte no era un adorno, sino una herramienta de labranza.
pero su alma seguía buscando la raíz. En 1957 se unió al conjunto Cuncumen bajo la guía de Rolando Alarcón. Imagina a Víctor recorriendo los campos de Chile, no como un turista, sino como un recolector de tesoros invisibles. Lo ves inclinado sobre un cuaderno, anotando las décimas de una anciana en un pueblo perdido de Ñuble, escuchando el rasgueo imperfecto pero puro de los campesinos. Ese fue su verdadero manifiesto. No nació de panfletos, sino del viento que golpea las espaldas de los que siembran la tierra. Siente ahora esa brisa suave recorriendo tu rostro, relajando cada músculo, mientras comprendes que la música de Víctor empezó a gestarse en ese barro, en esa sed de justicia que se siente en la garganta después de una jornada bajo el sol. Deja que tu respiración sea lenta, como el movimiento de una bailarina en el escenario. Fue precisamente así, en medio de la disciplina del cuerpo y la belleza del movimiento, como apareció ella, Joan Turner. En 1960, el destino, ese tejedor incansable, unió sus vidas. Joan traía consigo el rigor de la danza británica y una luz que iluminaría los rincones más oscuros de la vida de Víctor. Ella era el faro. Imagínalos en su hogar. Un espacio pequeño pero lleno de hilos invisibles que conectaban la música con la coreografía. Víctor dirigía entonces Parecido a la felicidad, la obra de Alejandro Sieveking, y su éxito lo llevaba a recorrer fronteras. Pero al volver a casa, siempre estaba el abrazo de Joan, un amor tejido con la paciencia de las constelaciones. Siente la calidez de ese afecto en tu propio pecho. Una sensación de seguridad que te permite soltar cualquier tensión que aún guardes en tus manos. Estás a salvo en la quietud de una historia que se escribe con el corazón. El tiempo fluye como un río tranquilo y llegamos a 1966. Es el año en que Víctor lanza su primer álbum solista con el sello Arena. La carátula es sencilla, pero dentro habita un volcán. El canto ya no es solo una interpretación de lo antiguo, es un grito del presente. Víctor se convierte en la voz del obrero de la construcción, del minero que emerge de las entrañas de la tierra con los ojos llenos de polvo y esperanza. Entre 1966 y 1969, Víctor asume la dirección artística de Quilapayún. Visualiza los ponchos negros, el sonido solemne de las quenas y el bombo legüero latiendo como un corazón colectivo. Él les enseñó que la música debía tener la precisión de un reloj y la fuerza de una tormenta. Cada acorde era un ladrillo en la construcción de una nueva conciencia. Deja que ese latido rítmico te arrulle ahora. Sincronizando tu pulso con la calma de la noche, no hay prisa. Todo lo que importa es este momento de conexión con la verdad histórica. Víctor no era un hombre estático. Su espíritu era el de un caminante. Imagina los mapas desplegándose ante sus ojos mientras recorría Europa y América Latina. En sus pupilas se reflejaban las calles de Londres, la melancolía de París y la vibrante energía de Moscú, pero en su pecho siempre latía el mapa de América. Al mirar las arquitecturas antiguas del viejo mundo, Víctor comprendía con más fuerza la urgencia de su propia tierra. Sus ojos de caminante no buscaban la gloria personal, sino las huellas de otros hombres y mujeres que en otros idiomas soñaban lo mismo. Esas geografías del alma le dieron la perspectiva necesaria para entender que su canto era parte de un río universal. Siente cómo tus propios pensamientos se vuelven amplios, expandiéndose como un horizonte infinito donde no hay preocupaciones, solo el espacio vasto de la memoria. En julio de 1969, el aire de Santiago estaba cargado de una electricidad especial. Se celebraba el primer festival de la nueva canción chilena. Imagina el escenario, el olor a madera y el murmullo expectante del público. Víctor sube con su guitarra, solo él y la madera. Comienza a sonar Plegaria a un labrador. No es solo una canción, es un himno que pide al trabajador que se levante, que tome la mano de su hermano. El primer premio fue suyo, pero el verdadero triunfo fue la ascensión de una voz que ya no le pertenecía solo a él, sino a la multitud. La nueva canción chilena ya no era un experimento, era el sol que iluminaba un proceso social irreversible. En 1970, su compromiso lo llevó a las calles, apoyando la campaña de Salvador Allende, y en 1971 ingresó a la Universidad Técnica del Estado. Lo ves allí, rodeado de estudiantes, enseñando que el arte debe estar en el centro de la fábrica, en el corazón del aula, en el alma del pueblo. Siente ahora una relajación profunda que recorre tu columna vertebral, como si la música de Víctor fuera un suave masaje para tu espíritu. En 1971 publica El derecho de vivir en paz.
Escucha mentalmente la audacia de esa obra, donde se atrevió a mezclar el folclore con el rock de los Blobs, demostrando que la tradición no es una pieza de museo, sino algo vivo que respira y se transforma. Su voz se vuelve multitud. Ya no es el joven de San Ignacio, es el símbolo de una nación que sueña con los ojos abiertos. Descansa ahora, dejando que estas visiones de Chile, de guitarras y de escenarios se transformen en la materia de tus sueños. La historia de Víctor Jara continúa, pero por hoy su melodía se vuelve un susurro que te invita al reposo. Siente la calma en tu pecho, la relajación en tus manos. La memoria es un refugio seguro. Mañana seguiremos recorriendo el camino, pero ahora es tiempo de apagar la última vela y dejar que el silencio te envuelva por completo. Que tu sueño sea profundo, tan profundo como las raíces que Víctor tanto amó. Duerme mientras la noche custodia los ecos de una canción que nunca dejará de sonar. Acércate un poco más a la luz tenue de esta lámpara que apenas parpadea. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Cierra los ojos si lo deseas, o deja que tu mirada se pierda en la penumbra mientras te cuento cómo el aire de Santiago comenzó a volverse denso, como si la cordillera misma, esa presencia muda y eterna, estuviera conteniendo el aliento. Estamos en los primeros días de septiembre de 1971. Pero el tiempo en la memoria no es una línea recta, es más bien un remanso de agua donde los reflejos se mezclan. Víctor Jara ya no es solo el hijo de Amanda, la cantora popular que le enseñó los primeros acordes en el Ñuble, ahora es un hombre de 40 años, un profesor de la Universidad Técnica del Estado, un director de teatro que ha visto el mundo, pero que ha decidido que su lugar está aquí entre los suyos. Siente cómo tu respiración se acompasa con el ritmo de este relato, inhala la paz de este momento y exhala cualquier tensión, porque vamos a entrar en un tiempo de sombras, pero también de una luz que nada pudo apagar. El sol de aquel septiembre de 1973 parecía palidecer. No era el calor habitual de la primavera que asoma, sino una claridad fría metálica. Víctor caminaba por los pasillos de la universidad, allí donde el arte y el trabajo se daban la mano, y sentía que el tejido de la nación se desgarraba. Las tensiones en las calles no eran solo gritos, eran presagios. Los estantes de las tiendas vacíos, el ruido de las cacerolas en los barrios altos, el murmullo de los cuarteles. Víctor, que había trabajado con los Blobs para fusionar el rock con la raíz en su disco El Derecho de Vivir en Paz, sabía que la armonía se estaba rompiendo. Imagina el roce de sus dedos contra las cuerdas de nylon de su guitarra, ese pequeño instrumento de madera que se convertiría en su único escudo. Respira lento, siente el silencio de tu habitación. Un silencio que en aquel Santiago era una tregua frágil. Llegó el martes 11 de septiembre. El aire olía a pólvora y a asfalto quemado. Víctor salió de su casa temprano, dejando atrás a Joan, su compañera británica, y a sus hijas, con esa angustia sorda que se instala en la boca del estómago. Manejó su pequeño vehículo hacia la Universidad Técnica del Estado, la UTE, cumpliendo con su deber de profesor y artista comprometido. Mientras el Palacio de la Moneda era envuelto por las llamas y el humo negro bajo el ataque de los aviones Auker-Unter, Víctor se mantenía en el campus universitario junto a cientos de estudiantes y docentes. El rugido del metal no era solo el de los tanques que avanzaban por la Alameda, era el sonido de un mundo que se quebraba. El miedo, ese visitante no deseado, caminaba por los pasillos de cemento de la universidad. Víctor, sin embargo, mantenía una calma que asombraba a quienes lo rodeaban. No era la ausencia de temor, sino la presencia de una dignidad que se vuelve tangible. Siente tus manos relajadas sobre las sábanas, deja que la pesadez del sueño empiece a acariciarte, mientras la historia nos lleva al momento en que el asedio se vuelve absoluto. El 12 de septiembre, las tropas militares cercaron la universidad. Víctor fue detenido masivamente junto a miles de personas. Imagina el frío de las culatas de los fusiles, el grito seco de las órdenes, el polvo levantado por las botas. Fue trasladado al Estadio Chile, un recinto techado que antes había sido lugar de música y deporte y que ahora se transformaba en un laberinto de sombras. Al ingresar, un oficial lo reconoció. No fue un reconocimiento de admiración, sino de odio. El artista, el cantante de la Unidad Popular, el hombre que había ganado el primer festival de la nueva canción chilena en 1969 con Plegaria a un labrador, estaba ahora a merced de quienes veían en su voz una amenaza.
Fue separado del resto, llevado a los pasillos oscuros, bajo las graderías donde el eco de los lamentos se perdía en el hormigón. A pesar de la oscuridad, Víctor no dejó de ser Víctor. En esos días de vigilia y horror, rodeado de un pueblo en llamas, su mente seguía componiendo. Hay un momento, casi suspendido en el tiempo, en que le consiguen un trozo de papel y un lápiz. Allí, entre el dolor y la incertidumbre, escribió sus últimos versos, esos que hablan de 5.000 personas en esa pequeña parte de la ciudad, de la sangre y el espanto. Sus manos, aquellas que habían dirigido obras de Alejandro Sieveking como Parecido a la felicidad, aquellas que habían pulsado la guitarra junto a Quilapayún, fueron el blanco de la hazaña. Querían silenciar la música rompiendo el instrumento de carne y hueso, pero la voz que nace del alma, no se puede tocar con las manos. Siente cómo tu pecho sube y baja suavemente, en un ritmo constante, seguro. Estás a salvo en la noche. Mientras Víctor habita su propio sacrificio. El 16 de septiembre de 1973, el silencio definitivo cayó sobre el Estadio Chile para él. Según los registros que la historia rescataría años después, su cuerpo recibió 44 impactos de bala. 44 estruendos que intentaron borrar una biografía nacida en San Ignacio en 1932, pero que solo lograron sembrarla en la tierra para siempre. Su cuerpo fue arrojado en las cercanías del cementerio metropolitano, abandonado como si fuera posible que el olvido se lo tragara. Pero la memoria tiene caminos que los generales no conocen. Una mujer valiente, una funcionaria de la morgue que reconoció su rostro entre tantos otros, logró dar aviso a Joan Jara. Imagina a Joan caminando por las calles de un Santiago sitiado el 18 de septiembre. Mientras algunos celebraban las fiestas patrias bajo el rigor de las botas, ella realizaba una procesión silenciosa y heroica hacia la morgue. Allí encontró a Víctor. Con una entereza que solo el amor más profundo puede otorgar, Joan organizó una sepultura clandestina en el cementerio general. Solo ella y un par de acompañantes bajo el cielo gris despidieron al hombre que le había dado a Chile sus canciones más hermosas. Fue un entierro sin discursos, sin flores públicas, solo el sonido de la tierra cayendo sobre la madera y el compromiso inquebrantable de que su historia no terminaría ahí. Deja que tus ojos se sientan pesados, muy pesados, como si cada palabra de este relato fuera una manta cálida que te protege del frío de la historia. Pasaron las décadas. El nombre de Víctor Jara fue prohibido, sus discos quemados, sus cintas escondidas bajo tierra o enviadas al extranjero en valijas diplomáticas. Pero como el agua que siempre encuentra una fisura en la roca, su canto regresó. Las nuevas generaciones empezaron a tararear Te recuerdo Amanda sin saber, a veces, de dónde venía esa melodía que parecía haber existido siempre. El cristal roto de la paz comenzó a recomponerse, no para volver a lo que era, sino para formar algo nuevo, más resistente, hecho de verdad y de justicia. En el año 2003, 30 años después de aquel septiembre de sombras, el lugar donde Víctor pasó sus últimos días cambió su nombre. El Estadio Chile pasó a llamarse oficialmente Estadio Víctor Jara. Ya no era solo un recinto deportivo, era un monumento a la vida que se impone sobre la muerte, un símbolo mundial de los derechos humanos. Aquel espacio donde intentaron apagar su luz se convirtió en el faro de su legado. Hoy Víctor Jara es mucho más que los datos técnicos de su vida. No es solo el joven que entró al seminario de los padres redentoristas buscando consuelo tras la muerte de su madre Amanda en 1950. No es solo el soldado que destacó como tirador en su servicio militar o el director de teatro que revolucionó las tablas chilenas. Es la brisa que baja de la cordillera, es el sonido de las guitarras en las escuelas rurales. Es el derecho de vivir en paz hecho carne en cada persona que busca un mundo más justo. Siente ahora cómo el relato se vuelve un susurro. La figura de Víctor se desvanece suavemente en el paisaje de tus sueños, dejando tras de sí una estela de dignidad y música. La noche custodia sus ecos, y tú, en la seguridad de tu descanso, puedes dejar que tu mente repose profundamente. No hay más ruidos de metal, no hay más presagios de tormenta. Solo queda la calma de saber que la historia, aunque a veces es dolorosa, también es el refugio de la verdad. Duerme ahora con la certeza de que las raíces de Víctor son profundas y que su canción nunca dejará de sonar mientras haya alguien dispuesto a escucharla en el silencio de la noche. Tu respiración es ahora un hilo delgado y constante que te une al descanso más absoluto.
Mañana será otro día, un día donde la luz volverá a brillar con la fuerza de lo que es eterno. Por ahora, solo descansa. Que tu sueño sea tan profundo y tan fértil como la tierra que Víctor tanto amó. La vela se apaga, el silencio te envuelve, y en ese silencio la paz es tu única compañera. Duerme. Acércate un poco más a la luz tenue de esta lámpara que apenas parpadea. Deja que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso. Cierra los ojos si lo deseas, o deja que tu mirada se pierda en la penumbra mientras te cuento cómo el aire de Santiago comenzó a volverse denso, como si la cordillera misma, esa presencia muda y eterna, estuviera conteniendo el aliento. Estamos en los primeros días de septiembre de 1971. Pero el tiempo en la memoria no es una línea recta, es más bien un remanso de agua donde los reflejos se mezclan. Víctor Jara ya no es solo el hijo de Amanda, la cantora popular que le enseñó los primeros acordes en el Ñuble, ahora es un hombre de 40 años, un profesor de la Universidad Técnica del Estado, un director de teatro que ha visto el mundo, pero que ha decidido que su lugar está aquí entre los suyos. Siente cómo tu respiración se acompasa con el ritmo de este relato, inhala la paz de este momento y exhala cualquier tensión, porque vamos a entrar en un tiempo de sombras, pero también de una luz que nada pudo apagar. El sol de aquel septiembre de 1973 parecía palidecer. No era el calor habitual de la primavera que asoma, sino una claridad fría metálica. Víctor caminaba por los pasillos de la universidad, allí donde el arte y el trabajo se daban la mano, y sentía que el tejido de la nación se desgarraba. Las tensiones en las calles no eran solo gritos, eran presagios. Los estantes de las tiendas vacíos, el ruido de las cacerolas en los barrios altos, el murmullo de los cuarteles. Víctor, que había trabajado con los Blobs para fusionar el rock con la raíz en su disco El Derecho de Vivir en Paz, sabía que la armonía se estaba rompiendo. Imagina el roce de sus dedos contra las cuerdas de nylon de su guitarra, ese pequeño instrumento de madera que se convertiría en su único escudo. Respira lento, siente el silencio de tu habitación. Un silencio que en aquel Santiago era una tregua frágil. Llegó el martes 11 de septiembre. El aire olía a pólvora y a asfalto quemado. Víctor salió de su casa temprano, dejando atrás a Joan, su compañera británica, y a sus hijas, con esa angustia sorda que se instala en la boca del estómago. Manejó su pequeño vehículo hacia la Universidad Técnica del Estado, la UTE, cumpliendo con su deber de profesor y artista comprometido. Mientras el Palacio de la Moneda era envuelto por las llamas y el humo negro bajo el ataque de los aviones Auker-Unter, Víctor se mantenía en el campus universitario junto a cientos de estudiantes y docentes. El rugido del metal no era solo el de los tanques que avanzaban por la Alameda, era el sonido de un mundo que se quebraba. El miedo, ese visitante no deseado, caminaba por los pasillos de cemento de la universidad. Víctor, sin embargo, mantenía una calma que asombraba a quienes lo rodeaban. No era la ausencia de temor, sino la presencia de una dignidad que se vuelve tangible. Siente tus manos relajadas sobre las sábanas, deja que la pesadez del sueño empiece a acariciarte, mientras la historia nos lleva al momento en que el asedio se vuelve absoluto. El 12 de septiembre, las tropas militares cercaron la universidad. Víctor fue detenido masivamente junto a miles de personas. Imagina el frío de las culatas de los fusiles, el grito seco de las órdenes, el polvo levantado por las botas. Fue trasladado al Estadio Chile, un recinto techado que antes había sido lugar de música y deporte y que ahora se transformaba en un laberinto de sombras. Al ingresar, un oficial lo reconoció. No fue un reconocimiento de admiración, sino de odio. El artista, el cantante de la Unidad Popular, el hombre que había ganado el primer festival de la nueva canción chilena en 1969 con Plegaria a un labrador, estaba ahora a merced de quienes veían en su voz una amenaza. Fue separado del resto, llevado a los pasillos oscuros, bajo las graderías donde el eco de los lamentos se perdía en el hormigón. A pesar de la oscuridad, Víctor no dejó de ser Víctor. En esos días de vigilia y horror, rodeado de un pueblo en llamas, su mente seguía componiendo. Hay un momento, casi suspendido en el tiempo, en que le consiguen un trozo de papel y un lápiz. Allí, entre el dolor y la incertidumbre, escribió sus últimos versos, esos que hablan de 5.000 personas en esa pequeña parte de la ciudad, de la sangre y el espanto. Sus manos, aquellas que habían dirigido obras de Alejandro Sieveking como Parecido a la felicidad, aquellas que habían pulsado la guitarra junto a Quilapayún, fueron el blanco de la hazaña.
Querían silenciar la música rompiendo el instrumento de carne y hueso, pero la voz que nace del alma, no se puede tocar con las manos. Siente cómo tu pecho sube y baja suavemente, en un ritmo constante, seguro. Estás a salvo en la noche. Mientras Víctor habita su propio sacrificio. El 16 de septiembre de 1973, el silencio definitivo cayó sobre el Estadio Chile para él. Según los registros que la historia rescataría años después, su cuerpo recibió 44 impactos de bala. 44 estruendos que intentaron borrar una biografía nacida en San Ignacio en 1932, pero que solo lograron sembrarla en la tierra para siempre. Su cuerpo fue arrojado en las cercanías del cementerio metropolitano, abandonado como si fuera posible que el olvido se lo tragara. Pero la memoria tiene caminos que los generales no conocen. Una mujer valiente, una funcionaria de la morgue que reconoció su rostro entre tantos otros, logró dar aviso a Joan Jara. Imagina a Joan caminando por las calles de un Santiago sitiado el 18 de septiembre. Mientras algunos celebraban las fiestas patrias bajo el rigor de las botas, ella realizaba una procesión silenciosa y heroica hacia la morgue. Allí encontró a Víctor. Con una entereza que solo el amor más profundo puede otorgar, Joan organizó una sepultura clandestina en el cementerio general. Solo ella y un par de acompañantes bajo el cielo gris despidieron al hombre que le había dado a Chile sus canciones más hermosas. Fue un entierro sin discursos, sin flores públicas, solo el sonido de la tierra cayendo sobre la madera y el compromiso inquebrantable de que su historia no terminaría ahí. Deja que tus ojos se sientan pesados, muy pesados, como si cada palabra de este relato fuera una manta cálida que te protege del frío de la historia. Pasaron las décadas. El nombre de Víctor Jara fue prohibido, sus discos quemados, sus cintas escondidas bajo tierra o enviadas al extranjero en valijas diplomáticas. Pero como el agua que siempre encuentra una fisura en la roca, su canto regresó. Las nuevas generaciones empezaron a tararear Te recuerdo Amanda sin saber, a veces, de dónde venía esa melodía que parecía haber existido siempre. El cristal roto de la paz comenzó a recomponerse, no para volver a lo que era, sino para formar algo nuevo, más resistente, hecho de verdad y de justicia. En el año 2003, 30 años después de aquel septiembre de sombras, el lugar donde Víctor pasó sus últimos días cambió su nombre. El Estadio Chile pasó a llamarse oficialmente Estadio Víctor Jara. Ya no era solo un recinto deportivo, era un monumento a la vida que se impone sobre la muerte, un símbolo mundial de los derechos humanos. Aquel espacio donde intentaron apagar su luz se convirtió en el faro de su legado. Hoy Víctor Jara es mucho más que los datos técnicos de su vida. No es solo el joven que entró al seminario de los padres redentoristas buscando consuelo tras la muerte de su madre Amanda en 1950. No es solo el soldado que destacó como tirador en su servicio militar o el director de teatro que revolucionó las tablas chilenas. Es la brisa que baja de la cordillera, es el sonido de las guitarras en las escuelas rurales. Es el derecho de vivir en paz hecho carne en cada persona que busca un mundo más justo. Siente ahora cómo el relato se vuelve un susurro. La figura de Víctor se desvanece suavemente en el paisaje de tus sueños, dejando tras de sí una estela de dignidad y música. La noche custodia sus ecos, y tú, en la seguridad de tu descanso, puedes dejar que tu mente repose profundamente. No hay más ruidos de metal, no hay más presagios de tormenta. Solo queda la calma de saber que la historia, aunque a veces es dolorosa, también es el refugio de la verdad. Duerme ahora con la certeza de que las raíces de Víctor son profundas y que su canción nunca dejará de sonar mientras haya alguien dispuesto a escucharla en el silencio de la noche. Tu respiración es ahora un hilo delgado y constante que te une al descanso más absoluto. Mañana será otro día, un día donde la luz volverá a brillar con la fuerza de lo que es eterno. Por ahora, solo descansa. Que tu sueño sea tan profundo y tan fértil como la tierra que Víctor tanto amó. La vela se apaga, el silencio te envuelve, y en ese silencio la paz es tu única compañera. Duerme. Acomódate bien entre las sábanas, deja que el peso de tu cuerpo se rinda ante la suavidad del colchón y siente cómo la respiración, poco a poco, va encontrando su propio ritmo, lento y acompasado. La noche nos envuelve con su manto protector, y en este rincón de quietud vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que hizo de su vida una canción y de su muerte un testimonio.
Imagina que el aire que inhalas es fresco, como el de una mañana en la precordillera, y que al exhalar sueltas todas las tensiones del día. Estamos en Santiago, es septiembre de 1973, y el aire huele a jazmines tempranos mezclados con un presagio que todavía no tiene nombre. Víctor está en su casa, esa que comparte con Joan y sus hijas. Los días previos han sido densos, cargados de una electricidad estática que eriza la piel. Puedes visualizarlo sentado a la mesa, rodeado de esa calidez doméstica que tanto le costó construir desde sus días de infancia en la población Los Nogales. Hay una quietud extraña en la cocina. El humo de un té caliente se eleva en espirales perezosas mientras él observa sus manos. Esas manos que aprendieron a rasguear la guitarra con la sabiduría de su madre, Amanda, y que luego se pulieron en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Su mirada se pierde en el jardín, teñida por el color naranja de un atardecer que parece querer despedirse para siempre. Siente esa luz suave sobre tus párpados cerrados, una luz que te invita a descansar mientras el relato fluye. No hay palabras de adiós definitivas, solo gestos. Víctor sabe que el compromiso que selló en 1970 con la Unidad Popular y con el doctor Salvador Allende no es un traje que pueda quitarse al llegar a casa. Es su piel misma. En esos versos de la plegaria a un labrador, que le valieron el primer premio en 1969, ya estaba trazado su destino: unirse al que sufre, al que cultiva, al que espera. Respira profundo y deja que esa convicción te dé serenidad. Él camina por la casa, acaricia el lomo de un libro, besa la frente de las niñas que duermen ajenas al rugido que se gesta en los cuarteles. Es la última plegaria silenciosa de un artista que ha decidido no escapar de su tiempo. De pronto, el silencio de la noche se quiebra. Es el 11 de septiembre. El cielo de Santiago amanece con un gris metálico, un color que no es de nube sino de acero. Escuchas el zumbido lejano de los motores, el paso firme de las botas sobre el pavimento que antes vibraba con el paso de los estudiantes. El humo comienza a elevarse desde el centro de la ciudad, la moneda arde y con ella un sueño de décadas. El aire se vuelve denso, cargado de ceniza y pólvora, un manto que nubla la vista y aprieta el pecho. Víctor sabe que su lugar está en la Universidad Técnica del Estado, la UTE, donde trabaja como profesor y extensionista cultural. Joan lo mira y en ese cruce de ojos hay un universo de palabras no dichas. El compromiso es un hilo de seda que no se rompe, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Imagina el trayecto hacia la universidad. Las calles están desiertas, marcadas por el eco de los disparos a lo lejos. Al llegar se encuentra con cientos de jóvenes, con colegas que como él han decidido que la cultura es el último refugio de la dignidad. Se agrupan en los pasillos, comparten radios a pilas que escupen noticias fragmentadas. Víctor canta un poco, trata de calmar los ánimos, su voz es un bálsamo en medio de la incertidumbre. Siente cómo tu cuerpo se relaja, sabiendo que, aunque la historia es dura, tú estás a salvo en el presente, escuchando este relato que honra la memoria. La noche cae sobre la UTE bajo el asedio de las tropas. El frío del cemento se cuela por los zapatos, pero el calor humano de los que resisten mantiene encendida una pequeña llama de esperanza. Al amanecer del 12 de septiembre, el cerco se cierra. Los soldados entran, el ruido de las culatas contra las puertas de madera resuena en los pasillos de la academia. Víctor es detenido junto a miles de otros. Los suben a un camión, su cuerpo apretado contra el de desconocidos que comparten el mismo miedo y la misma hidalguía. El destino es el Estadio Chile, un recinto que él conoce bien, un templo del deporte y la música que ahora ha sido profanado, convertido en un centro de detención donde el tiempo parece haberse detenido en seco. Al cruzar el umbral del estadio, el eco de los gritos y las órdenes militares rebota en las graderías vacías. El lugar donde en 1969 recibió los aplausos del pueblo, ahora es una fosa de sombras. Deja que tus hombros bajen, que tu cuello se afloje. Estás aquí conmigo en la seguridad de la penumbra. En el Estadio Chile, Víctor es reconocido de inmediato. No puede ocultarse, su rostro es el rostro de la canción chilena. Lo separan del resto, lo llevan a los pasillos subterráneos, esos laberintos de concreto donde la humedad y el miedo se filtran en los huesos. Allí el tiempo pierde su linealidad. Son horas, quizá días, donde la tortura intenta apagar la luz de sus ojos. Le rompen las manos, esas manos de tirador destacado en el servicio militar de 1953,
Esas manos que dirigieron al Quilapayún y que dieron vida a las canciones del álbum El Derecho de Vivir en Paz. Pero Víctor, en medio del abismo, encuentra un resto de papel y un lápiz prestado por un compañero de cautiverio. Es el manuscrito del abismo. Imagina la escena. Un hombre quebrado físicamente, sentado en un rincón oscuro, escribiendo con dedos que ya no responden, pero con un alma que sigue dictando versos. Somos 5000, comienza a escribir, y su caligrafía es un rastro de sangre y urgencia. Es poesía escrita en el corazón del cautiverio, un testimonio para que el mundo sepa lo que ocurre cuando la oscuridad se hace cargo del mando. Cada letra es un esfuerzo supremo, una victoria de la palabra sobre la fuerza bruta. Siente la paz de saber que esas palabras sobrevivieron, que fueron sacadas del estadio escondidas en los zapatos de otros prisioneros, volando como semillas hacia el futuro. Alrededor de él, el coro de las almas cautivas resiste. Son 5000 latidos que se niegan a ser silenciados. A pesar del hambre, de la sed y del frío que cala hasta el alma, hay momentos en que un tarareo colectivo se eleva por las graderías, un murmullo que los guardias no pueden contener. Es la fuerza de lo colectivo, la misma que Víctor investigó con el conjunto Cuncumen y que Alejandro Sieveking plasmó en las obras que Víctor dirigió. La resistencia no es solo un acto político, es un acto de belleza en medio del horror. Respira lento, siente la gratitud por aquellos que, incluso en el dolor más profundo, no olvidaron su humanidad. El 16 de septiembre, la oscuridad reclama su cuota final. Víctor es sacado del estadio. El informe forense diría años más tarde que recibió 44 impactos de bala, 44 orificios para intentar callar una sola voz. Su cuerpo es arrojado cerca del cementerio metropolitano, abandonado como si la historia pudiera olvidarse en un baldío. Pero la memoria tiene raíces profundas, como las que él tanto amó en la tierra del Ñuble donde nació. El 18 de septiembre, mientras algunos celebran, Joan Jara recorre la morgue en una búsqueda heroica. Entre cientos de cuerpos reconoce esos rasgos, esa expresión que ni siquiera la muerte pudo arrebatarle del todo. Con una valentía silenciosa, lo identifica y logra darle una sepultura clandestina en el cementerio general. Un entierro pequeño, íntimo, sin discursos, pero cargado de una promesa, la de no olvidar. Tu respiración es ahora un hilo delgado y constante. Visualiza cómo el tiempo avanza, cómo las décadas pasan y el nombre de Víctor Jara comienza a emerger de la tierra, como una semilla que ha esperado pacientemente su momento para florecer. En el año 2003, aquel estadio Chile, el lugar de su martirio, es renombrado oficialmente como Estadio Víctor Jara. La profanación ha terminado, el templo ha sido recuperado por la memoria. Su legado, custodiado por Joan y por cada persona que entona Te recuerdo Amanda, se ha convertido en un derecho de vivir en paz que nadie puede arrebatar. Siente cómo la paz te envuelve por completo. La historia de Víctor es una historia de luz que atraviesa la sombra, de una guitarra que nunca dejó de sonar. Ahora puedes descansar. Deja que tu mente repose en la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino de regreso a casa. Las raíces son profundas, la canción es eterna y tú estás aquí, en el refugio del silencio, listo para el sueño más reparador. La vela se apaga, el relato concluye. Y en la quietud de la noche, la paz es tu única compañera. Duerme. Acomódate bien entre las sábanas, deja que el peso de tu cuerpo se rinda ante la suavidad del colchón y siente cómo la respiración, poco a poco, va encontrando su propio ritmo, lento y acompasado. La noche nos envuelve con su manto protector y en este rincón de quietud vamos a recorrer los últimos senderos de un hombre que hizo de su vida una canción y de su muerte un testimonio. Imagina que el aire que inhalas es fresco, como el de una mañana en la precordillera, y que al exhalar sueltas todas las tensiones del día. Estamos en Santiago, es septiembre de 1973, y el aire huele a jazmines tempranos mezclados con un presagio que todavía no tiene nombre. Víctor está en su casa, esa que comparte con Joan y sus hijas. Los días previos han sido densos, cargados de una electricidad estática que eriza la piel. Puedes visualizarlo sentado a la mesa, rodeado de esa calidez doméstica que tanto le costó construir desde sus días de infancia en la población Los Nogales. Hay una quietud extraña en la cocina.
El humo de un té caliente se eleva en espirales perezosas mientras él observa sus manos. Esas manos que aprendieron a rasguear la guitarra con la sabiduría de su madre, Amanda, y que luego se pulieron en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Su mirada se pierde en el jardín, teñida por el color naranja de un atardecer que parece querer despedirse para siempre. Siente esa luz suave sobre tus párpados cerrados, una luz que te invita a descansar mientras el relato fluye. No hay palabras de adiós definitivas, solo gestos. Víctor sabe que el compromiso que selló en 1970 con la Unidad Popular y con el doctor Salvador Allende no es un traje que pueda quitarse al llegar a casa. Es su piel misma. En esos versos de la plegaria a un labrador, que le valieron el primer premio en 1969, ya estaba trazado su destino: unirse al que sufre, al que cultiva, al que espera. Respira profundo y deja que esa convicción te dé serenidad. Él camina por la casa, acaricia el lomo de un libro, besa la frente de las niñas que duermen ajenas al rugido que se gesta en los cuarteles. Es la última plegaria silenciosa de un artista que ha decidido no escapar de su tiempo. De pronto, el silencio de la noche se quiebra. Es el 11 de septiembre. El cielo de Santiago amanece con un gris metálico, un color que no es de nube sino de acero. Escuchas el zumbido lejano de los motores, el paso firme de las botas sobre el pavimento que antes vibraba con el paso de los estudiantes. El humo comienza a elevarse desde el centro de la ciudad, la moneda arde y con ella un sueño de décadas. El aire se vuelve denso, cargado de ceniza y pólvora, un manto que nubla la vista y aprieta el pecho. Víctor sabe que su lugar está en la Universidad Técnica del Estado, la UTE, donde trabaja como profesor y extensionista cultural. Joan lo mira y en ese cruce de ojos hay un universo de palabras no dichas. El compromiso es un hilo de seda que no se rompe, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Imagina el trayecto hacia la universidad. Las calles están desiertas, marcadas por el eco de los disparos a lo lejos. Al llegar se encuentra con cientos de jóvenes, con colegas que como él han decidido que la cultura es el último refugio de la dignidad. Se agrupan en los pasillos, comparten radios a pilas que escupen noticias fragmentadas. Víctor canta un poco, trata de calmar los ánimos, su voz es un bálsamo en medio de la incertidumbre. Siente cómo tu cuerpo se relaja, sabiendo que, aunque la historia es dura, tú estás a salvo en el presente, escuchando este relato que honra la memoria. La noche cae sobre la UTE bajo el asedio de las tropas. El frío del cemento se cuela por los zapatos, pero el calor humano de los que resisten mantiene encendida una pequeña llama de esperanza. Al amanecer del 12 de septiembre, el cerco se cierra. Los soldados entran, el ruido de las culatas contra las puertas de madera resuena en los pasillos de la academia. Víctor es detenido junto a miles de otros. Los suben a un camión, su cuerpo apretado contra el de desconocidos que comparten el mismo miedo y la misma hidalguía. El destino es el Estadio Chile, un recinto que él conoce bien, un templo del deporte y la música que ahora ha sido profanado, convertido en un centro de detención donde el tiempo parece haberse detenido en seco. Al cruzar el umbral del estadio, el eco de los gritos y las órdenes militares rebota en las graderías vacías. El lugar donde en 1969 recibió los aplausos del pueblo, ahora es una fosa de sombras. Deja que tus hombros bajen, que tu cuello se afloje. Estás aquí conmigo en la seguridad de la penumbra. En el Estadio Chile, Víctor es reconocido de inmediato. No puede ocultarse, su rostro es el rostro de la canción chilena. Lo separan del resto, lo llevan a los pasillos subterráneos, esos laberintos de concreto donde la humedad y el miedo se filtran en los huesos. Allí el tiempo pierde su linealidad. Son horas, quizá días, donde la tortura intenta apagar la luz de sus ojos. Le rompen las manos, esas manos de tirador destacado en el servicio militar de 1953, esas manos que dirigieron al Quilapayún y que dieron vida a las canciones del álbum El Derecho de Vivir en Paz. Pero Víctor, en medio del abismo, encuentra un resto de papel y un lápiz prestado por un compañero de cautiverio. Es el manuscrito del abismo. Imagina la escena. Un hombre quebrado físicamente, sentado en un rincón oscuro, escribiendo con dedos que ya no responden, pero con un alma que sigue dictando versos. Somos 5000, comienza a escribir, y su caligrafía es un rastro de sangre y urgencia. Es poesía escrita en el corazón del cautiverio, un testimonio para que el mundo sepa lo que ocurre cuando la oscuridad se hace cargo del mando. Cada letra es un esfuerzo supremo,
una victoria de la palabra sobre la fuerza bruta. Siente la paz de saber que esas palabras sobrevivieron, que fueron sacadas del estadio escondidas en los zapatos de otros prisioneros, volando como semillas hacia el futuro. Alrededor de él, el coro de las almas cautivas resiste. Son 5000 latidos que se niegan a ser silenciados. A pesar del hambre, de la sed y del frío que cala hasta el alma, hay momentos en que un tarareo colectivo se eleva por las graderías, un murmullo que los guardias no pueden contener. Es la fuerza de lo colectivo, la misma que Víctor investigó con el conjunto Cuncumen y que Alejandro Sieveking plasmó en las obras que Víctor dirigió. La resistencia no es solo un acto político, es un acto de belleza en medio del horror. Respira lento, siente la gratitud por aquellos que, incluso en el dolor más profundo, no olvidaron su humanidad. El 16 de septiembre, la oscuridad reclama su cuota final. Víctor es sacado del estadio. El informe forense diría años más tarde que recibió 44 impactos de bala, 44 orificios para intentar callar una sola voz. Su cuerpo es arrojado cerca del cementerio metropolitano, abandonado como si la historia pudiera olvidarse en un baldío. Pero la memoria tiene raíces profundas, como las que él tanto amó en la tierra del Ñuble donde nació. El 18 de septiembre, mientras algunos celebran, Joan Jara recorre la morgue en una búsqueda heroica. Entre cientos de cuerpos reconoce esos rasgos, esa expresión que ni siquiera la muerte pudo arrebatarle del todo. Con una valentía silenciosa, lo identifica y logra darle una sepultura clandestina en el cementerio general. Un entierro pequeño, íntimo, sin discursos, pero cargado de una promesa, la de no olvidar. Tu respiración es ahora un hilo delgado y constante. Visualiza cómo el tiempo avanza, cómo las décadas pasan y el nombre de Víctor Jara comienza a emerger de la tierra, como una semilla que ha esperado pacientemente su momento para florecer. En el año 2003, aquel estadio Chile, el lugar de su martirio, es renombrado oficialmente como Estadio Víctor Jara. La profanación ha terminado, el templo ha sido recuperado por la memoria. Su legado, custodiado por Joan y por cada persona que entona Te recuerdo Amanda, se ha convertido en un derecho de vivir en paz que nadie puede arrebatar. Siente cómo la paz te envuelve por completo. La historia de Víctor es una historia de luz que atraviesa la sombra, de una guitarra que nunca dejó de sonar. Ahora puedes descansar. Deja que tu mente repose en la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino de regreso a casa. Las raíces son profundas, la canción es eterna y tú estás aquí, en el refugio del silencio, listo para el sueño más reparador. La vela se apaga, el relato concluye. Y en la quietud de la noche, la paz es tu única compañera. Duerme. Cierra los ojos lentamente y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Deja que el mundo exterior, con su prisa y su ruido, se desvanezca en la penumbra de esta habitación. Imagina que el aire que respiras es fresco, como el viento que baja de la cordillera en las mañanas de septiembre, un aire que trae consigo el aroma a tierra húmeda y a greda recién trabajada. Respira profundamente. Siente cómo tu pecho se expande y se contrae, rítmicamente, marcando el pulso de una historia que se niega a ser olvidada. Esta noche vamos a caminar juntos por los pasillos del tiempo, allí donde la memoria se vuelve refugio y la voz de un hombre se transforma en el canto de todo un pueblo. Estamos en el 12 de septiembre de 1973. Santiago de Chile despierta bajo un cielo plomizo, cargado de una tensión que se puede tocar con las manos. Víctor, aquel hombre que nació en San Ignacio bajo el arrullo de las canciones de su madre Amanda, se encuentra en la Universidad Técnica del Estado. No está allí por azar, está allí porque su compromiso es de greda y hueso. Siente el frío del metal de los fusiles que cercan el recinto. El aire huele a pólvora y a miedo, pero en los ojos de Víctor hay una calma antigua, una serenidad que viene de saberse parte de algo mucho más grande que su propio aliento. Es detenido, junto a miles de otros, y conducido al Estadio Chile. Al entrar en ese recinto deportivo, que pronto se convertiría en un laberinto de sombras, Víctor no es solo un profesor o un músico. Es el blanco de un odio que no comprende la belleza. Al ser reconocido por los oficiales, el ensañamiento se vuelve palpable. Imagina el sonido de las botas sobre el cemento, el eco de los gritos que rebotan en las graderías vacías. Siente, por un momento, la fragilidad de la piel frente a la crueldad, pero también la fortaleza de un espíritu que no se quiebra.
En medio del horror de esos días, entre el 12 y el 15 de septiembre, sucede algo asombroso. Víctor, con las manos ya lastimadas, pide un lápiz y un trozo de papel. Sus compañeros lo rodean, creando un muro humano de protección, un pequeño santuario de carne y valentía. Allí, en la penumbra del estadio, escribe sus últimos versos. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad, comienza a trazar. Sus palabras no son de odio, sino de testimonio. Es la transfiguración del dolor. Cada letra es un acto de resistencia, un canto final que desafía a los verdugos porque sabe que la verdad es una semilla que siempre encuentra la grieta para brotar. Descansa en esa idea, la palabra es más fuerte que el silencio impuesto. Siente cómo la calma te invade al comprender que incluso en la hora más oscura, el ser humano es capaz de crear belleza. Llega el 16 de septiembre de 1973. El calendario marca un límite físico, pero no espiritual. Víctor es llevado a los subterráneos del estadio. El informe forense años después nos contaría la crudeza técnica, 44 impactos de bala. Es una cifra que estremece, pero que no logra explicar la magnitud de su partida. En ese instante, el cuerpo del artista cae, pero su esencia inicia un vuelo definitivo. No es un final, es una expansión. Como si cada nota de su guitarra se desprendiera de las cuerdas para viajar por el viento de los Andes, cruzando fronteras y décadas. Imagina ese vuelo, suave, sin peso, elevándose por encima de los muros de concreto, por encima del Mapocho, hacia la eternidad de los elementos. Víctor deja de ser un hombre para convertirse en paisaje. Deja que tus párpados pesen un poco más mientras visualizas ese ascenso. Una luz pequeña que se vuelve una constelación en el cielo del sur. El 18 de septiembre, mientras el país vive sumergido en el toque de queda y la incertidumbre, una mujer de una valentía inabarcable, Joan Turner, camina hacia la morgue de Santiago. Ha recibido un aviso casi milagroso. Allí, entre cientos de cuerpos anónimos, identifica a su compañero. No hay espacio para el llanto público, solo para la acción sagrada de la despedida. El entierro de Víctor Jara no tuvo coronas de flores oficiales ni discursos de Estado. Fue un cortejo de sombras. Apenas Joan y un par de amigos empujando un modesto ataúd hacia el cementerio general. Imagina el sonido de las ruedas sobre el pavimento desierto, el crujido de los claveles que alguien, con manos temblorosas, dejó caer sobre la madera. Es un entierro clandestino, pero cargado de una dignidad que el miedo no pudo erosionar. Camina mentalmente junto a ellos, siente el frío de esa mañana y la calidez de la lealtad. Es un momento de una paz triste, pero profunda, donde el amor se vuelve un acto político de resistencia. Pasan los años, y lo que los verdugos pensaron enterrar bajo tierra y olvido, comienza a vibrar en la roca andina. El eco de Víctor Jara no se detiene. Su voz, grabada en cintas que salieron del país escondidas en maletas y corazones, empieza a sonar en París, en Londres, en Ciudad de México, en Buenos Aires. Es una voz que el tiempo no ha podido borrar porque habla de cosas sencillas y eternas, del derecho de vivir en paz, del labrador que pone su voluntad en la tierra, de la mujer que espera en la fábrica. Escucha, en el silencio de tu habitación, esa guitarra de madera clara. Siente la vibración de la cuerda de nylon. No es una grabación del pasado, es un presente continuo. Víctor está en el viento que agita los alerces y en el agua que corre por las acequias de los campos que tanto amó. Deja que ese sonido te acune. Que la melodía de plegaria a un labrador sea la manta que te abrigue en este descanso. En el año 2003, el círculo de la historia parece cerrarse para abrirse de nuevo. El Estadio Chile, aquel lugar de sombras, es renombrado oficialmente como Estadio Víctor Jara. La greda, ese material humilde del que estamos hechos, renace. Víctor ya no es solo una víctima, es un paisaje místico del alma latinoamericana. Su figura se funde con la de los grandes poetas y los grandes místicos de nuestra tierra. Es la raíz que se hunde profundamente en la identidad de un continente que aún busca su destino. Al pensar en él, ya no sentimos solo la herida, sino la sanación a través del arte. Su vida, que comenzó en la pobreza de San Ignacio y pasó por el rigor del seminario, la disciplina del teatro y la entrega de la música, se nos presenta como una obra terminada y perfecta en su coherencia. Respira suavemente ahora. Siente cómo la historia de Víctor Jara te envuelve no como una tragedia, sino como una certeza. La certeza de que la luz siempre encuentra el camino de regreso a casa.
La vela de su vida se apagó físicamente, pero el fuego que encendió arde en cada joven que toma una guitarra, en cada trabajador que busca justicia, en cada persona que, como tú, se detiene a recordar para no olvidar quiénes somos. El biógrafo nocturno te invita a soltar cualquier tensión que quede en tus hombros. La historia ha sido contada con el rigor de los hechos y la suavidad del afecto. Estás a salvo en la memoria. La greda de Víctor es ahora parte de tu propio ser. Sus manos, aunque golpeadas, siguen dirigiendo la orquesta de la esperanza. Imagina que el estadio está ahora lleno de flores, que las graderías cantan y que el eco de su voz es un arrullo que te prepara para el sueño más profundo. Ya no hay miedo, solo la plenitud del mártir que se convirtió en canción. La noche es larga, pero está poblada de estrellas que llevan nombres como Amanda, como Joan, como Víctor. Deja que el sueño llegue como una marea mansa, sabiendo que la verdad está resguardada, que la historia ha sido honrada y que el derecho de vivir en paz es, finalmente, tu derecho a descansar en esta quietud. La figura de Víctor se desvanece suavemente hacia el horizonte de tus sueños, dejándote una sensación de tibieza en el corazón. Las 44 balas no pudieron contra una sola de sus estrofas. El tiempo ha hecho su trabajo de justicia y nosotros, en el silencio de la noche, somos los guardianes de ese legado. Duerme con la tranquilidad de quien conoce la raíz de su suelo. Todo está en calma. La canción es eterna. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Cierra los ojos lentamente y permite que el peso de tu cuerpo se entregue por completo a la superficie que te sostiene. Deja que el mundo exterior, con su prisa y su ruido, se desvanezca en la penumbra de esta habitación. Imagina que el aire que respiras es fresco, como el viento que baja de la cordillera en las mañanas de septiembre, un aire que trae consigo el aroma a tierra húmeda y a greda recién trabajada. Respira profundamente. Siente cómo tu pecho se expande y se contrae, rítmicamente, marcando el pulso de una historia que se niega a ser olvidada. Esta noche vamos a caminar juntos por los pasillos del tiempo, allí donde la memoria se vuelve refugio y la voz de un hombre se transforma en el canto de todo un pueblo. Estamos en el 12 de septiembre de 1973. Santiago de Chile despierta bajo un cielo plomizo, cargado de una tensión que se puede tocar con las manos. Víctor, aquel hombre que nació en San Ignacio bajo el arrullo de las canciones de su madre Amanda, se encuentra en la Universidad Técnica del Estado. No está allí por azar, está allí porque su compromiso es de greda y hueso. Siente el frío del metal de los fusiles que cercan el recinto. El aire huele a pólvora y a miedo, pero en los ojos de Víctor hay una calma antigua, una serenidad que viene de saberse parte de algo mucho más grande que su propio aliento. Es detenido, junto a miles de otros, y conducido al Estadio Chile. Al entrar en ese recinto deportivo, que pronto se convertiría en un laberinto de sombras, Víctor no es solo un profesor o un músico. Es el blanco de un odio que no comprende la belleza. Al ser reconocido por los oficiales, el ensañamiento se vuelve palpable. Imagina el sonido de las botas sobre el cemento, el eco de los gritos que rebotan en las graderías vacías. Siente, por un momento, la fragilidad de la piel frente a la crueldad, pero también la fortaleza de un espíritu que no se quiebra. En medio del horror de esos días, entre el 12 y el 15 de septiembre, sucede algo asombroso. Víctor, con las manos ya lastimadas, pide un lápiz y un trozo de papel. Sus compañeros lo rodean, creando un muro humano de protección, un pequeño santuario de carne y valentía. Allí, en la penumbra del estadio, escribe sus últimos versos. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad, comienza a trazar. Sus palabras no son de odio, sino de testimonio. Es la transfiguración del dolor. Cada letra es un acto de resistencia, un canto final que desafía a los verdugos porque sabe que la verdad es una semilla que siempre encuentra la grieta para brotar. Descansa en esa idea, la palabra es más fuerte que el silencio impuesto. Siente cómo la calma te invade al comprender que incluso en la hora más oscura, el ser humano es capaz de crear belleza. Llega el 16 de septiembre de 1973. El calendario marca un límite físico, pero no espiritual. Víctor es llevado a los subterráneos del estadio. El informe forense años después nos contaría la crudeza técnica, 44 impactos de bala. Es una cifra que estremece, pero que no logra explicar la magnitud de su partida.
En ese instante, el cuerpo del artista cae, pero su esencia inicia un vuelo definitivo. No es un final, es una expansión, como si cada nota de su guitarra se desprendiera de las cuerdas para viajar por el viento de los Andes, cruzando fronteras y décadas. Imagina ese vuelo, suave, sin peso, elevándose por encima de los muros de concreto, por encima del Mapocho, hacia la eternidad de los elementos. Víctor deja de ser un hombre para convertirse en paisaje. Deja que tus párpados pesen un poco más mientras visualizas ese ascenso. Una luz pequeña que se vuelve una constelación en el cielo del sur. El 18 de septiembre, mientras el país vive sumergido en el toque de queda y la incertidumbre, una mujer de una valentía inabarcable, Joan Turner, camina hacia la morgue de Santiago. Ha recibido un aviso casi milagroso. Allí, entre cientos de cuerpos anónimos, identifica a su compañero. No hay espacio para el llanto público, solo para la acción sagrada de la despedida. El entierro de Víctor Jara no tuvo coronas de flores oficiales ni discursos de Estado. Fue un cortejo de sombras. Apenas Joan y un par de amigos empujando un modesto ataúd hacia el cementerio general. Imagina el sonido de las ruedas sobre el pavimento desierto, el crujido de los claveles que alguien, con manos temblorosas, dejó caer sobre la madera. Es un entierro clandestino, pero cargado de una dignidad que el miedo no pudo erosionar. Camina mentalmente junto a ellos, siente el frío de esa mañana y la calidez de la lealtad. Es un momento de una paz triste, pero profunda, donde el amor se vuelve un acto político de resistencia. Pasan los años, y lo que los verdugos pensaron enterrar bajo tierra y olvido, comienza a vibrar en la roca andina. El eco de Víctor Jara no se detiene. Su voz, grabada en cintas que salieron del país escondidas en maletas y corazones, empieza a sonar en París, en Londres, en Ciudad de México, en Buenos Aires. Es una voz que el tiempo no ha podido borrar porque habla de cosas sencillas y eternas, del derecho de vivir en paz, del labrador que pone su voluntad en la tierra, de la mujer que espera en la fábrica. Escucha, en el silencio de tu habitación, esa guitarra de madera clara. Siente la vibración de la cuerda de nylon. No es una grabación del pasado, es un presente continuo. Víctor está en el viento que agita los alerces y en el agua que corre por las acequias de los campos que tanto amó. Deja que ese sonido te acune. Que la melodía de plegaria a un labrador sea la manta que te abrigue en este descanso. En el año 2003, el círculo de la historia parece cerrarse para abrirse de nuevo. El Estadio Chile, aquel lugar de sombras, es renombrado oficialmente como Estadio Víctor Jara. La greda, ese material humilde del que estamos hechos, renace. Víctor ya no es solo una víctima, es un paisaje místico del alma latinoamericana. Su figura se funde con la de los grandes poetas y los grandes místicos de nuestra tierra. Es la raíz que se hunde profundamente en la identidad de un continente que aún busca su destino. Al pensar en él, ya no sentimos solo la herida, sino la sanación a través del arte. Su vida, que comenzó en la pobreza de San Ignacio y pasó por el rigor del seminario, la disciplina del teatro y la entrega de la música, se nos presenta como una obra terminada y perfecta en su coherencia. Respira suavemente ahora. Siente cómo la historia de Víctor Jara te envuelve no como una tragedia, sino como una certeza. La certeza de que la luz siempre encuentra el camino de regreso a casa. La vela de su vida se apagó físicamente, pero el fuego que encendió arde en cada joven que toma una guitarra, en cada trabajador que busca justicia, en cada persona que, como tú, se detiene a recordar para no olvidar quiénes somos. El biógrafo nocturno te invita a soltar cualquier tensión que quede en tus hombros. La historia ha sido contada con el rigor de los hechos y la suavidad del afecto. Estás a salvo en la memoria. La greda de Víctor es ahora parte de tu propio ser. Sus manos, aunque golpeadas, siguen dirigiendo la orquesta de la esperanza. Imagina que el estadio está ahora lleno de flores, que las graderías cantan y que el eco de su voz es un arrullo que te prepara para el sueño más profundo. Ya no hay miedo, solo la plenitud del mártir que se convirtió en canción. La noche es larga, pero está poblada de estrellas que llevan nombres como Amanda, como Joan, como Víctor. Deja que el sueño llegue como una marea mansa, sabiendo que la verdad está resguardada, que la historia ha sido honrada y que el derecho de vivir en paz es, finalmente, tu derecho a descansar en esta quietud. La figura de Víctor se desvanece suavemente hacia el horizonte de tus sueños, dejándote una sensación de tibieza en el corazón.
Las 44 balas no pudieron contra una sola de sus estrofas. El tiempo ha hecho su trabajo de justicia y nosotros, en el silencio de la noche, somos los guardianes de ese legado. Duerme con la tranquilidad de quien conoce la raíz de su suelo. Todo está en calma. La canción es eterna. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.